para dar, qué grande es tener, para dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar, dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar, amar es entregarse, olvidándose de sí. Cuarto domingo de Pascua. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por aquel tiempo había en la ciudad de Jope una creyente llamada Tabita, que en griego significa Dorcas. Esta mujer pasaba su vida haciendo el bien y ayudando a los necesitados. Por aquellos días, Dorcas se enfermó y murió. Su cuerpo, después de haber sido lavado, fue puesto en un cuarto del piso alto. Jope estaba cerca de Lida, donde Pedro se encontraba. Y como los creyentes supieron que estaba allí, mandaron a 2 hombres a decirle: venga usted a Jope sin demora. Y Pedro se fue con ellos. Cuando llegó y llevaron al cuarto donde estaba su cuerpo, y todas las viudas lloraban, rodearon a Pedro y le mostraron los vestidos y túnicas de Dorcas, que Dorcas había hecho cuando aún vivía. Pedro los hizo salir a todos y se arrodilló y oró. Luego, mirando a la muerta, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se sentó. Él la tomó de la mano y la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas y la presentó viva. Esto se supo en toda la ciudad de Jope, y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó varios días en la ciudad, en casa de un curtidor que se llamaba Simón. Palabra del Señor. Gracias a Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. En prados de fresca hierba me conduce. El Señor es mi pastor, nada me falta. Hacia las aguas de la vida me conduce. Repara mis fuerzas y me lleva por el camino del amor. Repara mis fuerzas y me lleva para la gloria de su nombre. El Señor es mi pastor,
conduce. Aunque camine por valle oscuro, no temeré, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me consuelan, me consuelan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Hacia las aguas de la vida me conduce. Prepara una mesa ante mí, frente a mis enemigos. Me unge la cabeza con perfume, mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Hacia las aguas de la vida me conduce. Lo hago yo una vez. Sí, tu amor y tu alegría me acompañarán. Sí, yo viviré en tu casa eternamente. El Señor es mi pastor, nada me falta. Hacia las aguas de la vida me conduce. Sí, tu amor y tu alegría me acompañarán. Sí, yo viviré en tu casa eternamente.
me conduce. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Estaban en pie delante del trono y delante del Cordero. Y eran tantos que nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco y llevaban palmas en las manos. Todos gritaban con fuerte voz: la salvación se debe a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se inclinaron delante del trono hasta tocar el suelo con la frente, y adoraron a Dios diciendo: Amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la gratitud, el honor, el poder y la fuerza sean dados a nuestro Dios por todos los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos me preguntó: ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco y de dónde han venido? Tú lo sabes, Señor, le contesté. Y él me dijo: estos son los que han pasado por la gran tribulación, los que han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, y día y noche les sirven en su templo. El que está sentado en el trono los protegerá con su presencia. Ya no sufrirán hambre ni sed, ni los quemará el sol, ni el calor los molestará, porque el Cordero que está en medio del trono será su pastor, y los guiará a manantiales de agua viva, de aguas de vida, y Dios secará toda lágrima de sus ojos. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Cuarto domingo de Pascua. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Cristo Señor. Era invierno y en Jerusalén estaban celebrando la fiesta en que se conmemoraba la dedicación del templo. Jesús estaba en el templo y andaba por el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en dudas? Si tú eres el Mesías, dínoslo de una vez. Jesús les contestó: ya se los dije a ustedes y no me creyeron. Las cosas que yo hago con la autoridad de mi Padre lo demuestran claramente, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie me las quitará. Lo que el Padre me ha dado es más grande que todo, y nadie se lo puede quitar. El Padre y yo somos uno solo. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Gracias. ¿Cómo están? Primero que nada quiero decir que mi corazón está, que no me cabe dentro del pecho, no solamente porque me duele el diafragma de tanto toser, ¿verdad? Sino que también porque Sandra está aquí, porque Jaime está aquí. De verdad, Sherry, usted sabe cuánto yo le amo, ¿verdad? Y que esta después es su casa también. Sandra, qué alegría, de verdad. Qué alegría, Sandra. En esta iglesia hacemos fiesta cada vez que una mujer viene, ¿verdad? Y celebramos a las mujeres como los tesoros de la iglesia que deben ser, ¿verdad?
Yo siempre les digo, el día que viene una mujer parecemos menos una logia masónica y me siento muy feliz. No porque piense que los masones están mal, ¿verdad? En sus teosofías, pienso que son gente muy linda y tienen mucho dinero. Y usted sabe que eso es muy importante en el mundo en el que vivimos, ¿verdad? Pero gracias, Sandra, por estar acá. Yo siempre digo esto cuando alguien viene y va. En la mesa de Jesús nosotros ocupamos un lugar y nadie, nunca, jamás se vuelve a sentar en nuestra silla. Nuestra silla está esperando que nosotros volvamos siempre. Y no solamente está nuestro espacio en la mesa de Jesús, sino que Jesús va a nuestro encuentro y nos trae. Así que bienvenida a casa de nuevo, Sandra. Como uno, Luis Manuel, espero que esta sea la venida total de Sandra para la comunidad. Magdalita, quiero después de esta introducción, pues preguntarles a ustedes. A volar cabeza, bien sabe ella, miren. Yo quiero preguntarles a ustedes, cuando ustedes se mueran, ¿qué va a decir la gente de ustedes? Miren, hoy fíjense bien, ahora yo voy a escribir aquí mi epitafio. Miren, ve. ¿Verdad? Y yo quiero que ustedes se pongan a pensar qué va a decir la gente cuando ustedes se mueran de ustedes. Yo ya sé qué es lo que van a decir, ¿verdad? Alvarite siempre llegaba tarde. ¿Verdad? ¿Qué eso van a decir? Saben que yo siempre yo tengo una prima mía, a quien yo amo mucho, y que durante mi adolescencia, cuando a mí me tocó sufrir la homofobia y la violencia de parte de mis padres, una persona a quien yo le debo la vida en ese sentido, porque fue gracias a ella que yo no me suicidé, muchas veces mi prima es psicóloga y ella siempre fue un gran apoyo para mí. Y yo siempre le digo, ay prima, porque mi prima es conservadora, fíjense. Ella es cristiana, así, casi igual lo más que yo, de fanática. Ella no tiene vida, ella solo vive en la iglesia, fanática la mujer enferma. Pero ella es conservadora, ¿verdad? Pero eso no ha sido impedimento para que nosotros podamos tener una relación de respeto como cristianos, fíjense. Porque ella piensa que yo estoy mal, ¿verdad? Pero nos respetamos. Es una situación simbiótica bien rara. Pero yo siempre le digo, prima, cuando yo me muera, vos tenés que decir en mi funeral. Obviamente no quiero que haya un funeral, ¿verdad? Pero como esas cosas ya están fuera del control de uno, desgraciadamente, ¿verdad? Entonces puedo decir, mi primo fue el más culero de todos los culeros, pero amó a Jesús por sobre todas las cosas. Eso es lo que yo le pido a mi prima, que ella diga cuando yo me muera. Este hombre fue lo peor que ustedes se van a imaginar en la mente de ellos, ¿verdad? Pero amó a Jesús por sobre todas las cosas. Eso es lo que yo quiero que la gente piense de mí. ¿Qué pensaría la gente de usted, de Luis Manuel? ¿Qué vamos a decir en el epitafio de Luis Manuel? Ya saben, ¿verdad? Luis Manuel, él tiene cuerpo de cordero, pero es el chivo expiatorio. Pero... Por aquí deje el plomo. Ajá. ¿De quién hacemos el epitafio? ¿Mío o de Luis Manuel? Vale, de Luis Manuel, gracias. Entonces aquí lo vamos a poner Luis Manuel Chávez Ramos. Nació el 10 de mayo de 1972. ¿80 y cuánto, pajarita? Uy, qué fuerte. La última parte no la oigan. Y murió ahora, ¿cuántas fechas hoy? Hoy es 8, ¿verdad? 8 de mayo. Miren, ya se murió Luis Manuel. ¿Qué vamos a decir nosotros de Luis Manuel? Ahora vamos a imaginarnos que estamos en el memorial de Luis Manuel. Ay, qué lindo, ¿verdad? Es que amar implica eso, hermana.
Yo sé que usted no lo conoce, pero está bien. Ay, sí. Y no por bonita, quiero aclarar. Estoy de acuerdo con Marvin, ¿verdad? Sí. ¡Oh! Y ustedes oyen hasta la otra colonia, ¿verdad? Ah, ya viene Luis Manuel, dice, como el camión de las paletas. Ajá, tuvo una sonrisa única, una risa única. ¿Qué más? Y le vamos a poner, siempre te extrañaremos, Snorlax. Ah, es un gran amigo. Amén, yo doy fe de eso también. Pero no voy a decir quién. Sí, exacto, de eso. Y no voy a decir quiénes se aprovechan de ti para no fomentar el odio. Ajá, ¿quién más? ¿Qué más podemos decir de Luis Manuel? Amó el pan dulce más que a su propia vida, vamos a ver, ¿verdad? Lo que más amor le quitó la vida. Murió por su gran amor el pan dulce, ¿verdad? ¿Qué más? Literal, murió de una crisis diabética. Ajá. ¿Qué más? Yo quiero que ustedes me digan ahora cómo, y aquí en la comunidad, cómo lo vamos a recordar nosotros. Murió negando su apostolado. Murió negando su apostolado, gracias. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso al mar profundo la gente lo tiró. Vaya, basta. Estamos con Luis Manuel ahorita, ¿verdad? ¿Qué más podríamos decir de la comunidad? Bueno, así con cariño, un osito muy entregado a la comunidad. Pues mire, yo le voy a decir que así como osito, no, Román. Esto está como que es oso pardo de esas así, ¿miren? Entonces le vamos a poner palabras de Román, un oso entregado a la comunidad. Pero aclarar que comunidad. Ah, o sea, así de Pachito del Río, mire, ¿verdad? Fue un hombre del pueblo. Fue un hombre que se entregó en cuerpo y alma, ¿verdad? Se entregó en cuerpo, más que todo, y alma, ¿verdad? Fuiste un hombre del pueblo. O como dirían el salvadoreño, la María de los Guardias, ¿verdad? Ah, no es de aquí. Ah, perdón. Se entregó en alma y cuerpo. Ajá, miren qué interesante, ¿verdad? Fíjense que este día la iglesia, fíjense bien, las lecturas están bien bonitas hoy. Y yo quiero hacerles a ustedes unas preguntas y quiero que ustedes la analicen. ¿Ustedes son convertidos o ustedes son seguidores de Jesús? ¿Qué son ustedes? ¿Saben por qué? Porque hoy hemos escuchado la historia de una mujer maravillosa. Y a mí me encanta que finalmente el leccionario le está haciendo justicia a las mujeres que sostuvieron y le dieron forma al ministerio de Jesús y a los primeros cristianos. Hoy hemos escuchado la historia de una mujer ignorada muchas veces en la Biblia, de Tábata, de Dorcas. Fíjense bien, y esta mujer tan maravillosa que fue un pilar de la iglesia en Jope. Miren qué interesante. Por un momento me asustaste, Sandra, porque yo preparé mi reflexión en la Biblia en inglés y cuando oí el evangelio dije, no coincide, no, pero sí después, perdón, me asusto de pastor que ustedes no entienden, sí, ¿verdad? Pero fíjense que hemos escuchado esta historia y yo quiero que ustedes piensen ustedes qué lugar ocupan las mujeres, no solamente en nuestra comunidad, sino también en la historia de la fe cristiana. Y yo sé que es bien difícil porque somos la mayoría hombres en esta iglesia, ¿verdad? Pero generalmente en las iglesias tradicionales la mayoría son las mujeres. Y las mujeres siguen viviendo injusticias tremendas
En el mundo cristiano se les niega su ministerio, se les niega su lugar en las comunidades de fe, su lugar en el liderazgo de la iglesia, ¿verdad? Y eso es un fenómeno que sucede, es el machismo heteropatriarcal de las estructuras religiosas, ¿verdad? Porque nosotros tenemos testimonios de los primeros seguidores de Jesús, de las primeras seguidoras de Jesús, y tenemos mujeres maravillosas como Lidia, ¿verdad? Que fueron las que prestaron su casa y daban sus bienes para la construcción del reino. Ahora escuchamos de Dorcas en Jope, ¿verdad? Que estaba allí y ella era una mujer muy importante. ¿Saben que hay un fenómeno bien interesante? Que es la única vez en todo el Nuevo Testamento en griego que se utiliza la palabra discípulo en femenino, es decir, discípula, es para referirse a Dorcas. Es decir, que Dorcas era una mujer preponderante en la vida de la comunidad. Ella era una mujer seguidora, reconocida por su comunidad de fe. Miren qué interesante. Pero ¿verdad que a ustedes no les enseñaron de ella nunca a la iglesia? ¿Verdad? Y a cuenta que esa es mujer. Fíjense qué interesante. Nosotros tenemos que seguir luchando para que las estructuras injustas del mundo, incluyendo la iglesia, ¿verdad? Ya sabemos que la iglesia es un vehículo ideológico, ¿verdad? Se transforme, cambie y permita a las mujeres ocupar el lugar que Dios les ha dado, el lugar que Jesús les da a las mujeres. Y hoy escuchamos a esta mujer. Saben que la iglesia anglicana, ustedes ya saben, ¿verdad? Que en muchas cosas somos pioneras, en otras damos vergüenza, van a disculpar. Pero en algunas damos vergüenza, otras somos pioneras. El 27 de enero se celebra la fiesta de Febe en español, Febe, Dorcas y Lidia. El 27 de enero, la fiesta mayor por estas mujeres santas, por su rol y su trabajo en las primeras comunidades de Jesús. Porque sin estas mujeres no hubiera habido movimiento de Jesús. Nosotros sabemos que a Jesús lo seguían las mujeres también, ¿verdad? Y nosotros sabemos que María Magdalena, nuestra patrona, fue una de las mujeres más representativas de las mujeres, porque no era solo ella que seguía a Jesús. Nosotros sabemos que son figuras alegóricas también que representan una multitud de mujeres que estaban detrás de Jesús. Y dice la lectura que hemos escuchado hoy en el libro de los Hechos, que discípulo, ¿quién sabe qué significa discípulo? Seguidor de Jesús. Fíjense bien. Yo hoy quiero que nosotros pensemos quiénes somos y de dónde estamos nosotros en nuestra comunidad de fe. Dice el libro de los Hechos que hemos leído hoy que Dorcas era una seguidora de Jesús. Ella no era una convertida. Dios no necesita que nosotros creamos en Él, lamento informarle. Dios no deja de ser Dios porque nosotros no podamos creer en Él, ni en sus verdades. A Dios no se le cae un pedacito. Porque usted diga, ¡no, Dios no existe! Y se arrastre por todo el suelo. De verdad que Dios dice, ay, mi niña, miren la pobrecita. Eso es lo que Dios dice, venga, muñeca. La vamos a bendecir para que deje de estar, cállese, mamá. Viene Dios, ¿verdad? Y nos da la divinidad, viene a nuestro encuentro una vez más, en medio de nuestras confusiones, de nuestro dolor. Porque a Dios no se le cae un pedazo de si nosotros creemos o no creemos. El reino de Dios no se construye si nosotros creemos o dejamos de creer, fíjense. La iglesia, el universo, la vida no va a dejar su turno, su rumbo, porque ustedes no creen. O porque ellos digan, no, Dios no existe, estoy enojada con Dios. Qué bueno, ¿verdad? Yo es así, qué bueno que Dios no necesita de nosotros para nada. Dios no necesita que nosotros creamos en Él. Jesús no necesita que nosotros creamos en Él. Estamos en el tiempo de la Pascua de Resurrección, ¿verdad? Y ustedes saben que la resurrección es la piedra angular de nuestra fe. Dice el apóstol San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, ¿cómo sería nuestra fe? Vana sería nuestra fe. Si Jesús no hubiera resucitado, estamos hablando paja aquí. Mejor pidamos pizza y comamos, ¿verdad? Más productivo.
Pero creemos que Jesús resucitó y afirmamos nuestra fe con los credos, ¿o no? Con las enseñanzas de la iglesia, con las creaciones de los padres. Ay, una bola de misóginos, ay, perdónenme. ¿Verdad? Yo de verdad, los padres de la iglesia, de momentos en que yo digo, toda la patrología no la podemos quemar toda, pero después hay cosas que podemos rescatar de esta gente, ¿verdad? Su homofobia y su sexofobia y su misoginia son cosas que nosotros podríamos quitarle a los padres de la iglesia, ¿verdad? Pero bueno, no estamos hablando de eclesiología, estamos hablando de esto. Fíjense bien, Dios quiere que nosotros seamos seguidoras y seguidores de Jesús. A Jesús no le importa si nosotros creemos o no creemos, si nosotros entendemos o no entendemos. Y esto es un punto que es bien importante para nuestra fe. A Dios no le interesa si nosotros hemos estudiado teología y podemos explicar la doctrina de la Trinidad. ¿Verdad? De las cosas más difíciles que hay en el cristianismo es explicar cómo es que Dios 3 personas en uno solo. Pero a Dios no le importa. El mundo no va a cambiar porque nuestra vida no va a ser mejor porque nosotros sepamos decir eso. Si no, pregúntenle a Atanasio, ¿verdad? Con sus credos de Atanasio. Y los grandes filósofos como Anselmo de Canterbury, ¿verdad? Que crearon el argumento ontológico de la existencia de Dios. Eso no importa. Jesús necesita personas que no solamente crean que Él resucitó y que está vivo entre nosotros, que podamos reconocer al Cristo en nosotros y en las demás personas y que le sigamos. Nosotros estamos llamados a ser seguidoras y seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, discípulas como Dorcas. No a creer. ¿Ustedes piensan que el amor de Dios va a dejar de existir para nosotros las personas LGBTIQ porque los heterosexuales digan que Dios no nos ama? Bendito mi Padre Celestial, ¿verdad? Ahí tienen todos los discursos de odio que están volando hacha ahorita todos los domingos. Deja Dios de amarnos a nosotros por lo que los pastores digan. Deja Dios de amarnos porque el Santo Papa, pobrecito, al Señor Santo Padre, que ya lo van a mochar. Pobrecito. Oremos por el Santo Padre, ¿verdad? Porque en cualquier momento se lo mochan. ¿Ustedes piensan que Dios deja de amarnos y Dios deja de ser grande y deja de ser Dios porque nosotros podamos meterlo en una cajita? ¿Ustedes piensan que Dios deja de amarnos y bendecirnos porque nuestra fe no nos alcanza para poder ver su mano obrando en nuestras vidas? Dios nos llama a ser seguidoras y seguidores de Jesús. Y nosotros podemos escuchar hoy lo que significa ser un seguidor y seguidora de Jesús. Dice la Escritura que Pedro andaba pululando, ¿verdad? Por ahí. Andaba Pedro enseñando, la gente estaba en Lida, dicen, otra ciudad cerquita de, hacia la orilla del mar, como quien dice entre Conchalillo, ¿verdad? Y San Diego, una distancia así. Entonces, yo para que nos ubiquemos geográficamente, ¿verdad? Entonces le dijeron, miren, se murió Dorcas. Y saben, les digo una cosa, ¿saben qué es otra cosa? Ustedes ya saben que a mí me agarra feo cuando empezamos a hablar del Padre Abraham y que todos somos hijas del Padre Abraham. Yo no quiero ser hija del Padre Abraham. Ya se los he explicado yo por ejemplo muchas veces. Pero me encanta que Dorcas es una cristiana griega. Y aquí vemos nosotros cómo Dios está tratando con la mente de Pedro, porque Pedro es la alegoría y Pedro representa todo el conservadurismo fundamentalista de su época. Porque este problema de los fundamentalismos y los conservadurismos los hemos tenido los cristianos desde el año 1. Desde que se pusieron a decir, no, pero es que la salvación el Mesías es para el pueblo de Dios, ¿ok? Enséñeme el pene, quiero ver si usted está circuncidada para ver si usted es del pueblo elegido. Los judíos, ay, perdónenme, ¿verdad? Y Pedro y su partido político, ¿verdad? Porque esto era un partido político dentro del movimiento de Jesús. Que solo los circuncidados, ¿verdad? Aquellos fetiches que tenían, ¿verdad? Hay a cada quien, ¿verdad? Hay de fetiche a fetiche, ¿verdad? Y hay a cada quien. Que el Señor bendiga a los fetiches, ¿verdad? Que construyen humanidad. Pero bueno, y estaban los gentiles. Estaba esta gente que para el mundo judío
eran impuros, así como nosotras, ¿verdad? Indignas, malas, malditas, predestinadas para el infierno según ellas porque somos LGBTIQ. ¿Verdad? Y Pedro, que era el representante de ese partido político dentro del cristianismo, porque las iglesias somos políticas. Eso es una cosa que ustedes no pueden dudar. Cualquier grupo de personas, acuérdense que todo es político. La sexualidad, la vida comunitaria, lo que decimos, lo que llevamos puesto, cómo nos vemos, lo que hablamos, cómo amamos, todo es político. Y de entonces vemos cómo Dios viene y le dice a Pedro, niño, vos de verdad, tenés que aprender que yo no dejo a nadie de fuera. Y por eso Dorcas tiene dos nombres. Esta gente, fíjense bien, y yo quiero, ahora que yo he ido a ver a la gente cómo pasa allá en Yanquilandia, en Babilonia, les puedo decir yo que he entendido mucho a la gente latina que vive allá y que no puede hablar español. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que no puedan hablar español si son latines como nosotros? Y esta es un ejemplo de ese tipo de comunidad. Dorcas era una mujer, y fíjense bien, hasta en el rito del entierro, dice que lavaron el cuerpo y lo dejaron en el cuarto de arriba. Como que dijeran, ay, cayó muerto Luis Manuel, porque él es el muerto de hoy, ¿verdad? Ustedes lo eligieron, no fui yo. Mira el clamor del pueblo, no fue como que Luis Manuel caiga aquí y entre todas, porque solo una no va a poder, ¿verdad? Lleváramos el cadáver para allá arriba, a la oficina, ¿verdad? Y lavarlos, imaginen, ya solo nos tomaría como unos 3 días, ¿verdad? Ya solo con un mascón, hasta sacarle la última costra, ¿verdad? Y tenerlo listo y así, para que el Señor, ¿verdad? No sé qué es lo que va a pasar. Pero Dorcas era una mujer griega, era una mujer bicultural. Y por eso, fíjense que es bien interesante cómo la Biblia hace énfasis en las traducciones del nombre de ella. Porque se llamaba Tabita y se llamaba Dorcas, porque era una mujer que vivía entre 2 culturas. Y su entierro no era un entierro judío, sino que estaban cumpliendo una cultura griega. En esta cultura, no griega, helena, que es diferente, pero bueno. Pero en este mundo que era ajeno al mundo del judaísmo. Ustedes saben que en el judaísmo no hay nada más impuro que tocar un cadáver, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de esa parte? En el Levítico, donde también prohíbe las relaciones entre personas del mismo sexo, dicen ellas, ¿verdad? Y el cuerpo de Dorcas estaba arriba. Miren, una comunidad de fe, de cristianos, de seguidores de Jesús. Y Pedro viene a ser evangelizado por la comunidad. Y van y lo mandan a llamar y le dicen, mire, Dorcas se murió. Y miren qué bonito cómo recuerda a su comunidad a Dorcas. Y dice que cuando Pedro llegó a Jope, todas las mujeres le enseñaban, y en griego dice que ellas llevaban puestos los vestidos que Dorcas había hecho para ellas, las túnicas que ella había tejido con sus propias manos, dice en griego, para ellas. Lo que significa que las hacía con amor para su comunidad, para las personas más necesitadas de su comunidad, para las viudas de la comunidad. Y eso que, si vamos a hablar de viudas, no solamente son mujeres que se les había muerto el marido, sino que eran mujeres que estaban en necesidad pues, del sistema patriarcal, así como explicó Nubia, ¿se acuerdan? Que las mujeres necesitaban estar vinculadas a un hombre para poder tener para poder tener esa seguridad social que no tenían. Pero las mujeres no necesitan de los hombres. Somos los hombres los que necesitamos a las mujeres. Y nosotros lo vemos en esta lección del día de hoy. Pedro necesitaba que Dorcas, miren qué interesante esto, cómo uno puede ministrar la vida de otras personas hasta muerta. Dorcas fue una mujer tan importante que hasta muerta edificó a la primera comunidad cristiana. Pedro tuvo que venir y encontrar el testimonio de vida. Miren qué interesante, qué bonito es, que es el testimonio de la vida de Dorcas lo que habla por ella. Y es lo mismo que nos pasa con Jesús en este tiempo de la resurrección. Jesús resucita entre nosotros
por lo que la gente puede ver que Jesús hace en nuestras vidas. No porque creemos, sino que porque somos seguidoras y seguidores de Jesús. Dorcas, su vida cristiana, su compromiso, su entrega con la comunidad de fe, habló de ella hasta después de muerta. Y dice que Pedro se acordó de otra vez que Jesús, ¿se acuerdan que Jesús resucitó a la hija de Jairo? Y a la misma suegra de Pedro también Jesús la resucitó una vez. Y los seguidores de Jesús hacen lo que su maestro hace. Y Pedro se sentó y le dijo, Dorcas, levántate. Luis Manuel, levántate en el nombre de la divinidad. Ay, Señor, levantala aunque esté de dos. Pero bueno. Ay, discúlpenme, las cosas de la comunidad. El Señor la va levantando, ¿verdad? Pero mire, yo le voy a decir, Luis Manuel y yo tenemos un mismo problema, que los dos somos tercos. Y cuando uno es terca, una tiene dos opciones para hacer lo que Dios dice, ¿verdad? El Señor la llama y le dice, Señor, me has mirado a los ojos, ¿verdad? Sonriendo, has dicho mi nombre. Y el Señor la llama a uno bien lindo, venga mi amor, le dice el Señor, ¿verdad? Pero como una, no. Dice el Señor. Bueno, esa otra predicación. Estamos con Dorcas. Fíjate, después señor arrastradas las traes. Dice el profeta, ¿verdad? Con hilos de amor me trajiste. Lo que no habíamos nosotros era un cable como que era el Godzilla. Entonces la hermana dice, Dorcas, estamos en Dorcas, ¿verdad? Pero ya ella la van a traer como a Godzilla, ¿verdad? Pero bueno. Entonces estamos en Dorcas. Miren qué bonito. Pedro tiene que entender que la salvación es para todas las personas. Hasta para las personas que él piensa que no son dignas. Porque Pedro era el dirigente de esta comunidad de creyentes que pensaban que es los judíos primero. Que solo los que cumplen la ley. Y aquí tenemos nosotros el mensaje de Dios y del poder de Dios. Cómo obra el poder de Dios en nuestras vidas cuando nosotros seguimos a Jesús. Y cuando hacemos como seguidoras y seguidores de Jesús lo que nos mandó a hacer. Miren qué lindo el ejemplo del día de hoy. Una mujer impresionante. Y yo les invito a que ustedes sigan hablando, averigüen más sobre las mujeres de la Biblia. Más que todas las del Nuevo Testamento. Las del Antiguo son lindas las mujeres. Pero de veras que, sufren, pobrecitas. Y en el Nuevo Testamento hay que escarbar para poderlas encontrar. ¿Cómo les va a recordar a ustedes esta comunidad de fe? Si nos pasara lo de Luis Manuel hoy y nos muriéramos hoy. Ay, es que la hermana era pleitista, pero ya está en las manos del Señor. Ya está descansando. Ay, esta hermana era conflictiva. Hay días que llegaba y uno le decía, hermana, que el Señor te... le salía, ¿verdad? Nos pasa, porque hay días que todos andamos mal, ¿verdad? Pero tenemos, la hermana, mire, yo le mandaba mensaje a ella, le decía, hermana, vení. Yo le dije, hermana, venga a la iglesia. Nosotros la fuimos a buscar a la casa. ¿Verdad? Nos huía la hermana cuando nos miraba en el centro comercial, salía corriendo para el otro lado. Ahí en metro, la mirábamos. Como así es, como los testigos. ¿Verdad? Pero ya está descansando en las manos de Señor, los brazos, ¿verdad? Del Padre, en el seno del Padre Abraham, para los que quieren ser judíos también. ¿Verdad? Allá en la chicha del Padre Abraham pueden ir a descansar. Cada quien su fetiche, ya les dije, ¿verdad? Vaya cada cual su fetiche, ¿verdad? Pero, ¿qué pensaría la gente? ¿Cómo piensan ustedes que vamos a decir cuando ustedes se mueran? ¿Cuál va a ser su legado a la comunidad? ¿Por qué vamos a ser eternamente recordadas en esta comunidad y en el mundo? Hoy hemos escuchado el Salmo 23 y no puedo dejar de decirles que era el salmo favorito del obispo Martín.
¿verdad? Y fíjense bien, ser seguidores de Jesús, como hemos escuchado en el Salmo 23 hoy, implica muchas cosas buenas. Seguir a Jesús es difícil. Es más fácil creer, ¿verdad? Es más fácil decir, mire, ya saben, ¿verdad? Que vivimos en el mundo del terrorismo espiritual y usted ya aceptó a Cristo, a su Señor y Salvador en su corazón. Es bien fácil decirle, sí, amén, hermana, ya. Es bien fácil. Es más fácil que ser seguidores de Jesús. Es más fácil decir, sí, venga, hermana, hagamos la oración de reconcilio y vamos a orar y yo voy a aceptar al Señor otra vez si usted quiere, porque les encanta, ¿verdad? Es que andan ganando almas. Como decía Juan Wesley, ¿verdad? Andan buscando las conversiones. Cuentan, ¿cuánto ganaste vos ahora? Yo me imagino, ¿verdad? Yo me imagino que tienen un Excel diario, ¿verdad? Que van llenando. Llegaste a la meta, niña. Miren, el capitalismo, cómo... Desen cuenta ustedes cómo el capitalismo está inmerso dentro de esta teología nociva, pero bueno, ahí a cada quien. ¿Verdad? Ahí déjenla, hermano. Oremos para que el Señor, ¿verdad? Pero yo me imagino que te da un Excel y le dice, ¿vos cuánta ganaste? Oye, hermana, y le da, maldita, me voy a poner una de mentira yo para ganar más. ¿Verdad? Yo gané más que vos. En el Salmo 23 hemos escuchado ahora esta analogía, ¿verdad? Esta historia de cómo Dios nos ama, el profeta, esta figura alegórica, como decía Camilo, ¿verdad? De Dios que viene en nuestra búsqueda. Y lo que implica, aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Ahí no dice, Señor, y cuando yo vaya a caminar en medio del valle de la sombra, tú me vas a sacar. ¿Verdad que no dice que el Señor nos va a llevar para otro lugar? Dice que aunque estemos allí en medio de la oscuridad, Dios va a estar con nosotros. Y yo voy a sentir seguridad en medio de la turbulencia de la vida, en medio del dolor, del desempleo, de la tristeza, de las rupturas amorosas. Que como cuesta, le voy a decir, esas son las más duras. El Señor sabe, ¿verdad? Las valles de las sombras que una camina. ¿Verdad? Yo, dice, tu vara y tu callado, dice, me infundirán aliento. Yo sé que estás ahí, Señor, y vamos a estar en medio de la adversidad, pero tú estarás ahí conmigo. Y después de ese lugar del dolor, del sufrimiento, me vas a llevar a un lugar donde va a haber unos grandes banquetes, dice. Yo no me lo invento, lea la Biblia, ahí dicen. Dice, ¿verdad? Que va a haber unos pastos, yo me imagino que, véanme a mí así, ¿verdad? Con un traje de oveja, viendo aquellos pastos como quien mira un bufete, ¿verdad? Nosotros deberíamos salir de ovejas, mira, en Navidad. Y dice que hay agua tranquila para los que tenemos sed. Aguas que nos traen paz. Y que al final nosotros vamos a vivir con Él por siempre. Yo no sé si a ustedes eso no les alegra, pero a mí sí. Saber que después de que en medio del dolor va a estar con nosotros siempre. Y que al final vamos a estar con Él para toda la eternidad. ¡Qué alegría! En el Evangelio Jesús se nos puso cosas serias hoy, ¿verdad? Ay de nosotros los que tenemos el corazón duro. Ay de nosotros que nos cuesta entender y aceptar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Ay de nosotros los Jonases que huimos. Ay, dice Jesús. ¿Hasta cuándo, Señor? Es que no se te ve claro. Los fariseos, ¿verdad? Ay, perdónenlas. La clase religiosa de su tiempo, ¿verdad? Así como que son cierta bancada de cierto partido que tiene un color que no les voy a decir, ¿verdad? La nueva clase política de su generación. Y nada, pues. Igual de ineficientes, igual de inoperantes que ciertas bancadas de cierto color que no les voy a decir, de cierto país, ¿verdad? No les voy a decir de cuál, ¿verdad? Ustedes imaginen. Inútiles, espiritualmente muertos. Y Jesús les dice, ¿y ustedes qué más necesitan para entenderlo?
Se los he estado diciendo y que son tontas. Se imagina la cara de Jesús, ¿verdad? Y que sos tonta, niña. ¿Verdad? Yo me imagino, sos tonta. ¿Verdad? Y nos pasa. Estamos viendo la mano de Dios, las bendiciones de Dios, la gracia de Dios en nuestras vidas. Y no creemos. Y salimos para el otro lado, ¿verdad? Y nos damos contra las paredes, así como somos ciegas. Y Dios está allí, nos dice, aquí estoy. Si me han visto a mí, han visto al Padre, dice Jesús. Porque el Padre y Jesús tienen una misión en común, que es salvar al mundo. Y salvarnos a nosotros de nosotros mismos, de nuestras mismas malas actitudes. Y Jesús les dice, bueno, es que ustedes quizás no me entienden porque ustedes no son para mis ovejas. Qué palabras más fuertes. Yo, aunque sea la última, pero yo quiero ser de las ovejas de Jesús. Yo no sé ustedes, pero yo sí quiero ser oveja de Jesús, por más terca que sea. Por más orgullosa que sea. Yo quiero ser una oveja de Jesús. Porque mis ovejas escuchan mi voz y me reconocen. Magdalitas, ¿estamos escuchando la voz de Dios en nuestras vidas diarias? ¿Vamos a seguir dando vueltas alrededor de la vida que Dios nos ha llamado a vivir? ¿O estamos listos para vivir esa vida resucitada con Él? ¿Estamos listas y listos para finalmente ser parte del rebaño de Jesús, el buen pastor? En medio de las inseguridades del mundo en el que vivimos, estamos listos para esta seguridad que Jesús nos dice, porque lo que la mano de Dios mi Padre me da, nadie me lo quita. Nadie. Me encanta el Jesús calvinista a mí. Sorry para todos los arminianos entre nosotros. Pero Jesús está siendo bien definitivo en esto. Lo que Dios me ha dado a mí, por su mano, nadie me lo quita. Yo no sé ustedes, pero yo quiero ser de ese nadie me lo quita. Yo quiero estar en la mano de Jesús. Yo quiero estar en el corazón de Dios y que nada, absolutamente nada me mueva de ahí. Yo quiero escuchar su voz y no hacerme la estúpida. Yo quiero escuchar la voz de Dios hablarle a mi vida y decirme a dónde me quiere llevar y hacerle caso. Yo quiero ser una oveja de Jesús, el buen pastor. ¿Quieren ser ustedes una oveja de Jesús? ¿Quieren caminar por el valle de la sombra de la muerte y tener la seguridad y la paz que Dios está con ustedes? Y saber que después del sufrimiento y el dolor viene una vida tranquila con Él, donde todas nuestras necesidades se sacian. Esa es una decisión que pueden ustedes tomar hoy. Que Dios nos permita ser como Dorcas, y como Lidia, y como Febe, y como María, y las Marías, y como Juana, y como todas esas mujeres a quienes nosotros le debemos nuestra fe. A quienes la iglesia les debe tanto. Y que Dios nos ayude a nosotros a restituir a las mujeres en lo que les corresponde. Que Dios nos ayude a nosotros a tener un legado espiritual de amor. Porque herencias de dónde, niña, vamos a dejar. Claro, ustedes, ¿verdad? Lo pueden dejar a la iglesia si quieren, ¿verdad? Pero que Dios nos permita tener un legado de amor para con las personas en necesidad que Dios ha puesto en nuestra vida. Y que nuestra vida y nuestra muerte marquen un antes y un después, no solamente en la vida de las personas que están alrededor nuestro, sino de nuestra generación. Démonos cuenta de que Dios nos llama a vivir vidas excepcionales y no vidas mediocres. No vidas a medias. No vidas de gente conforme.
Y ese es el secreto del resucitado. Que la vida resucitada y gloriosa está al alcance de nosotros. Magdalitas sean Dorcas. Que Dios nos permita ser el 10% de esa mujer que supo vencer el heteropatriarcado en la Biblia, que su nombre no se perdió en las traducciones, que la historia de su vida, de su legado, no se perdió en medio del machismo institucional, del marianismo de la iglesia, y que 2000 años y fichas después sigue resonando a través de los tiempos. Que su nombre sea eterno como el nombre de Dorcas. Amén. Amén. Lo que a otro pueda ser feliz, buscando lo que al otro pueda ser feliz. Qué lindo es vivir, para amar, qué grande es tener, para dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar, dar alegría.